Ok, hello, welcome to El Inglés, usted y su sección acá en el micrófono, Mr. Teacher. Y hoy en este podcast número 6 abordaremos los files 12A y 12B, 12A y 12B, para la sección INU 2101, ¿ok? Y obviamente no se olvide compartir este trabajo con sus friends y suscribirse a mi plataforma YouTube, mr.teacher, canal de YouTube y mi Instagram, MrTeacher8. Así que comencemos, por supuesto, ¿sí? Are you ready? Yes, you are. Vamos entonces. Título, unidad o sea, Trip of a Lifetime, ¿ok? Trip of a Lifetime, que es como podríamos decir el viaje de su vida, ¿ok? Y tenemos el futuro, línea gramatical, futuro going to, be going to, y vocabulario future time expressions. Y empecemos con una pregunta, ¿les parece? What are you going to do? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? I'm going to drive from Alaska to Argentina. Vemos que hay un plan ahí. I'm going to drive from Alaska to Argentina. Y la pregunta, what are you going to do? Y tenemos eso en particular, algo que está sonando ahí en particular, que es el going to, be going to. Entonces, me van a acompañar a la página 114, por supuesto. ¿Sí? ¿Me quieren acompañar? Vamos, ¿cierto? A la página 114 para que a ustedes le quede un poquito más claro. Future be going to. Vamos al futuro be going to. Por supuesto que para cada tiempo, presente, pasado, el tiempo que usted me diga, hay tres tipos de oraciones: afirmativas, negativas y interrogativas, que sería affirmative, negative o interrogative. Entonces, para afirmativa voy a dar algunos ejemplos y luego voy a explicar la estructura. ¿Ok? Entonces vamos con el ejemplo de afirmaciones. I'm going to come to class on Friday. Voy a venir a clases los viernes. You are going to go to Miami this weekend. Tú vas a ir a Miami este fin de semana. He's going to buy a new car. Él va a comprar un nuevo auto. And we are going to camp. Nosotros vamos a acampar. Y they are going to stay with us. Y ellos van a quedarse con nosotros, ¿ok? Entonces, ¿se fijaron? I am going to, you are going to, he is going to, we are going to, they are going to, ¿sí? Entonces, hay algo ahí que se va repitiendo y por supuesto que sería el going to. Ese going to sería el futuro. Estamos hablando de afirmativo. Going to, futuro. ¿Cuál sería la estructura si ustedes notaron? I am going to, you are going to, he is going to. ¿Qué creen que va al principio? Por supuesto, algo que uno de los verbos más importantes, que es el verbo to be. Para formar el futuro going to, necesitamos el verbo to be. Y el verbo to be, obviamente, va a cambiar conforme a la persona, porque si yo tengo I, que es yo, va con am, ¿se acuerdan? I am, you are, he is, ¿cierto? Para la persona you va con are y para he, she, it va con is, ¿se acuerdan? Entonces, si ya domina el verbo to be, para usted no le va a complicar esto, porque solamente al verbo to be, a la persona correspondiente, usted le debe agregar el going to y ya tiene el futuro formado, ¿ok? Entonces está formado por el sujeto I, you, he, she, it, you, we, they, más el verbo to be correspondiente a la persona. I am, you, we, they van con are y he, she, it van con is. Luego vendría el going to y luego vendría el verbo infinitivo, ¿ok? Ni en pasado ni en futuro. El verbo va en infinitivo tal cual. Base normal que se llama base form. Su forma base. Esa es la razón que uno del ejemplo era you are going to go. Tú vas a ir. No hay que confundirse, ¿ah? No hay que confundirse porque going to es una estructura de futuro. Pero si hay un go, ese es otro verbo. You are going to go. Tú vas a ir. Entonces, going to sería el vas. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. Eso del going to va a ser transformado, depende de la persona, ¿sí? ¿Qué pasa en negativo? Lo mismo que pasaba en el verbo to be, solamente se le agrega un no, un not, eso sí, un not al verbo. Por ejemplo, I am not going to go. I am not going to come. Yo no voy a venir a clase. I'm not going to come. You are not going to go to Miami.
tú no vas, you are not, o you aren't. O he isn't going to buy a new car. Él no va a comprar un auto. He isn't, ¿ok? He is not, o he isn't going to buy a new car. We aren't going to camp and they aren't going to stay with us. Entonces vemos que es la misma estructura negativa del verbo to be. Es la misma estructura negativa del verbo to be más el going to y más el verbo. Eso es la forma negativa. ¿Y qué pasa en la pregunta? Bueno, ¿qué pasaba en el verbo to be? ¿Por qué digo verbo to be? Porque esa es la base. Damos vuelta el verbo y el sujeto, ¿cierto? Are you going to travel? ¿Tú vas a viajar? ¿Vas tú a viajar? Are you going to travel? Yes, I am, ¿cierto? Sí, sí voy. O no, I am not. No, no voy nada, ¿cierto? Is she going to see them? Is she going to see them? ¿Ella va a verlos? Yes, she is. No, she isn't. ¿Ven cómo es la respuesta? Pero también va con una WH, también puede ir preguntas con WH y la WH siempre va al principio de todas las preguntas, ¿cierto? Al principio de toda la estructura, podríamos decir. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Si yo le hago una pregunta a usted, what are you going to do tomorrow? ¿Qué va a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? ¿Ok? Te podría responder, I'm going to drive. I'm going to drive from Alaska to Argentina. Yo voy a conducir de un lugar a otro, ¿ok? Where are they going to stay? ¿Dónde se van a quedar? They are going to camp. Ellos van a acampar, ¿ok? Entonces, vemos que la estructura, esto estoy en la página 114, vemos que hay preguntas sí o no, que son, en este caso, con are, is, ¿cierto? Lo que es el futuro, y las preguntas con WH. No olvide el orden. WH, verbo to be, sujeto, going to, base normal del verbo, más el complemento, ¿ok? Todo está ahí. Muy bien. Pero ahora expliquemos todo esto que dijo, ¿cierto? Afirmativo, negativo y pregunta. Pero ahora vamos a utilizar esto. ¿Para qué se usa? Bueno, usamos el be going to, esta estructura de futuro, más la base, ¿cierto? La forma base del verbo, para hablar sobre planes futuros, ¿ok? Entonces, ya que haga una lista de planes futuros, o quizá ya tiene algunos planes de futuro cuando salga de vacaciones, entonces ahí utilizaríamos en inglés el going to. Entonces utilizamos el be going to future para hablar sobre planes futuros. También podemos usar algunas expresiones, pero eso vamos al tiro a explicarlo en cuanto al vocabulario. En futuro, eso lo vamos a explicar al tiro. ¿Cuál es el orden? El orden afirmativo, ya lo explicamos, pero lo vamos a reiterar. Sujeto, ¿cierto? En afirmativo es el sujeto más el verbo to be correspondiente al sujeto, going to, y el verbo en su forma base. Por ejemplo, I am going to buy a new car. ¿Sí? Pero yo no puedo decir he am, porque es he is. ¿Sí? ¿Se acuerdan? He is going to buy a new car. No, yo no digo we is, digo we are going to buy a new car. ¿Ok? Y tampoco hay que confundirse, si dice be going to, no hay que confundirse en decir I be going to, porque be se transforma conforme al sujeto. ¿Sí? Eso es lo que hemos explicado. Escucha el podcast nuevamente. ¿Qué pasa en pregunta? Bueno, sería una de las preguntas, ¿cierto? Sería be, o el auxiliar o el verbo to be, ¿cierto? Sujeto, going to, más el verbo en forma base. Por ejemplo, are you going to buy a new car? O también le podemos agregar una WH question, le podemos agregar una WH al principio de la estructura de la pregunta anterior y no pierde el orden. Por ejemplo, WH, verbo to be, sujeto, going to, más el verbo en forma base. Por ejemplo, when are you going to buy a new car? ¿Cuándo vas a comprar ese auto nuevo? Muy bien, ¿sí? Eso era el going to. El going to es muy sencillo de explicar. Vamos con el vocabulario, que eso quería yo llegar ahora al vocabulario. Expresiones de futuro. Tenemos, anote, tonight, esta noche. Tomorrow, mañana. Tomorrow night, mañana en la noche. Next week, la semana que viene. Next month, el mes que viene, y next year, que sería el año que viene. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esas expresiones y trate de hacer usted algunas oraciones. Por ejemplo, ya para planes. ¿Qué piensa hacer en el verano? Ok, quizá
I am going to travel. Voy a viajar, ¿ok? Aquí tiene varias en la página 70 para que pueda usted crear algunas oraciones. Entonces ya vimos las expresiones de futuro. ¿Qué le recomiendo yo? Vaya a la página 115 y en la página 115 usted va a ver unos ejercicios 12A. Dice, escriba write sentences with the right form of be going to. Escriba oraciones con la forma correcta del be going to. ¿Qué me dan en la primera? Me dan he y me dan come tonight. Me dan él y venir esta noche. Y me dan una pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? Bueno, solamente me dan el sujeto y me dan el verbo y complemento. Entonces, en la pregunta era verbo correspondiente al sujeto. En este caso, como me dieron he, tengo que colocar is. Is he, luego viene el going to. Is he going to come tonight? Ahí estaría correcta. ¿Qué pasa en la número 1? ¿Cierto? Ese era el ejemplo. Me dan they y me dan take the bus to Boston. Me dan they y me dan take the bus to Boston. Y es una afirmación. ¿Cómo sería la afirmación? ¿Qué dijimos? Afirmación, sujeto más verbo to be más going to más el verbo y me dan el complemento, ¿cierto? Más el complemento. Y aquí me dan el sujeto, me dan el verbo y complemento. Entonces sería they. ¿Cuál es el verbo to be correspondiente? They are. Bien. Luego viene going to. They are going to take the bus to Boston. Y así hay que hacer oraciones negativas, oraciones negativas, hay que hacer preguntas. Importante completar con la fórmula. Por eso tiene que ver la página 114 para hacer la página 115. Bien, vamos a la unidad 12B. Unidad 12B ya finishing, que sería un repaso del presente, el pasado y el futuro. Y vamos a ver algunos verbos collocation en cuanto al review. Al vocabulario, perdón, y el título entonces sería From Start to Finish, del comienzo ya para el final. Pregunta, what are you doing right now? ¿Qué está haciendo ahora? Otra pregunta, where were you yesterday? ¿Dónde estabas tú ayer? I'm playing a game, responde. Yo estoy jugando un juego. I was at work. Yo estaba trabajando. Ahí están las dos preguntas. Está en la página 72. Entonces vamos rápidamente a lo que es la unidad, la página 114, porque aquí ya viene el resumen. Viene el resumen de esto. Y dice, repaso presente, pasado y futuro. Review del presente, del pasado y del futuro. Dice, presente. ¿Qué vimos en el presente? Bueno, en el presente nosotros vimos el verbo to be, ¿cierto? El verbo to be. Vimos también el presente simple con otros verbos. También lo expliqué en otro podcast. Vimos también can and can't. Y también vimos presente continuo. ¿Ok? Entonces, obviamente, en la forma del presente con el verbo to be, voy a dar algunos ejemplos super flash, ¿ok? En afirmación tenemos, por ejemplo, you are in room 4. Tú estás en la sala 4. Y en negación, you aren't in room 4. Tú no estás en la sala 4. Y pregunta, are you in room 4? ¿Estás tú en la sala 4? Where are you? ¿Dónde estás tú? Entonces, ahí tenemos oraciones afirmativas, ¿cierto? Sujeto, verbo y complemento. En este caso el verbo to be. Sujeto, verbo to be, complemento. Sujeto, verbo to be en negación, más el complemento. Y en pregunta, ¿cierto? Verbo to be, sujeto y complemento. Y WH, verbo to be en you. ¿Y qué pasaba en el presente simple? Bueno, ahí va a depender porque tenemos el grupo I, you, we, they y el grupo he, she, it hablando de otros verbos. Entonces, para I, you, we, they teníamos que en sujeto el verbo va normal, luego viene el complemento. En la negación para I, you, we, they utilizamos el don't, ¿sí? Como negación, don't. Y para preguntas, el do. Eso pasa como un super repaso. Para he, she, it utilizamos el verbo que va con ese en afirmativo. Para he, she, it la negación sería doesn't. Y para la pregunta utilizamos does. ¿Sí? Ok. También tengo los podcasts acá anteriores para que usted los pueda escuchar también. ¿Sí? ¿Qué le recomiendo? Que escuche el podcast de la sección INU.
Inu, el podcast 5, ¿ok? Que es el verde. Ya el podcast Inu, ahí explico todo lo que es el verbo to be para esa sección. Podcast 5, Inu 101, el podcast 5 y el podcast 6. Sí, el podcast 5 y el podcast 6 está relacionado al presente simple. Escúchelo. Igual lo voy a dejar en el link. Lo voy a dejar en el link aquí para que ustedes vayan a ese y puedan comprenderlo mejor. ¿Qué pasó con can y cannot o can't? Teníamos sujeto, can, ejemplos. You can park here, afirmativo. Negación, you can't park here. No puede estacionar acá. Y en preguntas, can I park here? ¿Puedo estacionarme aquí? Y WH, where can I park? ¿Dónde puedo estacionar? Muy bien. Presente continuo, utilizamos el presente continuo en estos ejemplos. He's watching a movie now. He's not watching a movie. Pregunta, is he watching a movie? Y la pregunta con WH, where is he watching a movie? Muy bien. Ahora, vamos con esto. Dice, usamos el presente para hablar sobre cosas que normalmente hacemos y cosas que normalmente son verdades. Por ejemplo, I am a nurse, soy un enfermero. I live in Vancouver, Canada. Entonces, utilizamos el presente simple. Voy a dar cada una de las definiciones que expliqué. Presente simple con be, presente simple con otros verbos, can, can't y present continuous. Entonces, usamos el presente simple para hablar sobre cosas que normalmente hacemos y cosas que normalmente son verdad. Por ejemplo, I am a nurse, soy un enfermero. I live in Vancouver, Canada. Vivo en Vancouver, Canadá. ¿Ok? Usamos el presente simple con adverbios de frecuencia. Never, por ejemplo, las frecuencias son never, sometimes, usually and always. Never, nunca, sometimes, a veces, usually, normalmente y always, siempre. Ahora, ¿qué pasa con el can y can't? Usamos can o can para hablar sobre permiso o posibilidad. Por ejemplo, you can't park here. Tú no puedes estacionarte acá. Can you come to dinner tomorrow night? ¿Puedes venir a cenar esta noche, mañana noche? Entonces esa es una posibilidad. ¿Ok? Y la otra era un permiso. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Usamos el presente continuo para hablar sobre cosas que están sucediendo ahora, en el momento. Por ejemplo, I am talking to my friend on the phone. Estoy hablando a mi amigo en el teléfono. Si estuviese pasando eso ahora. Por ejemplo, I am speaking in English right now. Estoy hablando en inglés ahora. O yo estoy haciendo, este podcast para nosotros, ¿cierto? I am speaking in English. O I am speaking in Spanish. Estoy haciéndolo ahora. Entonces, utilizamos el presente continuo para hablar sobre cosas que están sucediendo ahora. Muy bien, eso sería el presente. ¿Qué pasa en el pasado? Bueno, en el pasado también hay dos categorías. Tenemos el pasado con el verbo to be, que es único, y con los otros verbos. En el pasado, en el verbo to be, con el verbo to be, tenemos was, ¿cierto? Tenemos were en el plural, tenemos wasn't y que es la negación, ¿cierto? I was at school yesterday. Yo estaba en el colegio ayer. I wasn't at school yesterday. Yo no estaba en la escuela ayer. Vean, escuchen el podcast anterior de la prueba 2, incluso de la prueba 1. Hablé sobre el pasado. Ahí está todo completo en ese podcast. Entonces ahora en un súper repaso. I was at school yesterday. I wasn't at school yesterday. Yo no estaba. Yo no estaba. Ahora, were you? Pregunta. Were you at school yesterday? ¿Estabas tú en el colegio ayer? When were you at school yesterday? ¿Cuándo estabas tú en el colegio? Bien. Tenemos was, were, weren't, and where. ¿Qué pasa con el pasado? Verbos regulares. Una pincelada rápida. En afirmativo, la única vez que usted va a ver el tiempo transformado, el verbo transformado va a ser en afirmativo. Existen verbos regulares y verbos irregulares. ¿Se acuerdan? Ejemplo, afirmativo. We arrived in Vietnam on Friday. Y se escribe arrived. Pero, ¿qué pasa en negación y pregunta? Utilizamos auxiliares. El auxiliar de negación sería didn't. Y luego vendría el verbo en su base, en su forma base. Por ejemplo, we didn't
we didn't watch TV. No decimos watched, ¿ok? Porque watch es su forma base. No está en pasado porque el auxiliar cumple esa función. We didn't watch TV. Y en pregunta, ¿qué utilizamos? El did. Utilizamos el did como auxiliar para preguntar. Did you watch TV? ¿Viste televisión? Did you watch TV? ¿Se acuerdan eso, no? Perfecto. Y también podemos agregar una WH, por supuesto, al principio. La WH siempre va al principio de una estructura de la pregunta, ¿ok? Va al principio, al principio. Por ejemplo, when did you watch TV? ¿Cuándo viste televisión? When did you watch TV? Interesante, ¿cierto? Lo mismo pasa con los verbos irregulares. Recordar que los verbos regulares terminan en ed y los verbos irregulares terminan diferentes. Son muy diferentes en su estructura. No es como lo otro, que es muy fácil distinguir un verbo regular porque termina en ed en un texto. Pero un irregular es bien difícil, a menos que me aprenda la lista de verbos irregulares. De hecho, en el libro está, para que se la aprendan. Muy bien. Entonces, utilizamos el pasado para hablar sobre acciones terminadas, por supuesto. ¿Ok? En el pasado simple con el verbo to be, regulares, verbos regulares y verbos irregulares tienen todos el mismo significado y uso. O sea, todos describen acciones finales. ¿Ok? Si utiliza el verbo be o verbo regular o irregular, todo esto es pasado con acciones terminadas. Eso es lo que quiere decir. La única diferencia, pues, para que veamos esto, la única diferencia es la manera del deletreo del cambio de los verbos. Eso es importante, ya que sepamos. Entonces, también podemos utilizar expresiones de tiempo en pasado, ¿ok? También importante. Por ejemplo, yesterday, ayer, last night, la noche anterior, last week, la semana anterior, last month, el mes pasado y last year, el año pasado. Muy bien. Sí, eso es conforme al pasado. ¿Y qué pasa en futuro? Lo mismo que acabamos de mencionar en la unidad 12A, que es el futuro be going to. Afirmativo. They are going to visit Argentina next year. Ellos van a visitar Argentina el año que viene. They aren't going to visit Argentina next year. Ellos no van a visitar Argentina. Pregunta, are they going to visit Argentina next year? ¿Van a visitar Argentina el año que viene? Y la última sería, when are they going to visit Argentina? ¿Cuándo van a visitar a Argentina? ¿Sí? Muy, muy bien. ¿Qué pasa con esto? Usamos el be going to para hablar sobre planes futuros. Usamos el be going to para hablar sobre planes futuros. Y uno o usted puede usar las expresiones de tiempo en futuro, porque también hay para cada tiempo. Y estas son para el be going to, tonight, tomorrow, esta noche, mañana, tomorrow, next week, la semana que viene, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que eso sería el super resumen. No sé si me queda algo en el tintero, creo que no me queda. Sí, perdonen. Me queda lo último, que sería un repaso de las collocations, ¿ok? Siempre hay verbos que van con algunas expresiones, ¿ok? Siempre hay algunos verbos que van con algunas expresiones para que así lo domine. Por ejemplo, homework and housework, esas dos tareas y quehaceres de la casa, lo utilizamos con do. Do homework, do housework, ¿ok? En cuanto, por ejemplo, de piano, soccer, computer game, ¿qué verbo utilizaría? Si dijo play, está lo correcto. Play the piano, play soccer, play computer games. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo dinner, a sandwich, children? Bueno, ahí podrían ser dos, pero aquí me dan una opción que sería have. ¿Ok? Have dinner, have a sandwich, and have children. Cenar, have a sandwich, comer un sándwich. Ahora, have es tener, pero para comida es comer o beber. Y have children es tener hijos. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le digo dinner, friends, and a phone call? ¿Qué verbo utilizaría? ¿Ok? Por ejemplo, de la lista do, get, go, have, live, make, play, and take. ¿Qué verbo utilizaría para esa categoría? Dinner, friends, a phone call. En ese caso, utilizaríamos el verbo make. Make dinner, hacer la cena o hacer la once. Make friends, hacer amigos. Y make a phone call, que sería hacer una llamada.
¿Ok? Entonces ya tenemos do, porque es do homework, do housework. Tenemos play, de piano, de soccer, play soccer, sorry, y play computer games. Tenemos make dinner, make friends, make a phone call. Tenemos have dinner, have a sandwich, and have children. Ya tenemos 4. Ahora tenemos up in the morning, a birthday gift y a letter. Para eso, 3 categorías tenemos el verbo get. Get up in the morning, get a birthday gift y get a letter. Get a letter. Sería levantarse temprano, recibir una tarjeta de cumpleaños y recibir una carta. Bien. Ya, con esto. A shower, photos and umbrella. A shower, photos and umbrella. ¿Qué verbo utilizaría? Take. Take an umbrella, take photos, take a shower. ¿Ok? ¿Cuál me queda? Leave me queda la última. Aquí me queda leave. Tenemos leave the house, dejar la casa, y leave your wallet on the bus, dejar la billetera en el bus. Creo que me falta go. Sí, go home, ir a casa, go shopping, ir de compras y go to the gym, ir al gimnasio. Recomiendo que haga la actividad de la página 72, ¿ok? Ahí sería un juego. Y también que escuche el video podcast de la prueba, ¿ok? Que ya va a estar cargado, por supuesto. Y también la actividad de la página 115, donde ahí está todo, presente, pasado y futuro, para que lo practique, ¿ok? Así que bueno, eso sería el podcast de hoy. Gracias por escuchar. Y obviamente no se olvide compartirlo y repáselo, escúchelo. Escuche los podcasts anteriores también. Recomiendo que escuchen el podcast del pasado. Voy a dar al tiro el podcast 9A, ¿ok? 9A, 9B y 9C, ¿ok? Perdón, 9A, 9B y el 10. Esos podcasts son importantísimos porque hablan de todo el pasado y el color del rosa, ¿ok? Así que están ahí en mi canal y suscríbase también, por supuesto, y comparte este trabajo. Así que estamos listos. Cuídense, nos vemos. Bye, bye. See ya.